Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con la enseñanza con la serie de las parábolas del reino. Estamos en Mateo capítulo 13, ¿ok? Mateo capítulo 13. Y la semana pasada vimos el tema de la parábola del sembrador. Hoy vamos a ver la segunda parábola de Mateo 13, que es la parábola de el trigo y la cizaña, ¿ok? Versículo de memoria, 2 Corintios 13:5, que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 2 Corintios 13:5. Muy bien, trigo y cizaña es el título del tema, segunda parte, como ya dije, de la serie de las parábolas del reino. Verso de memoria, 2 Corintios 13:5. Vamos a entrar a la introducción y vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche. Dice: hoy millones de personas alrededor del mundo conforman la Iglesia de Jesucristo. Sin duda, la Iglesia del siglo XXI es la iglesia más numerosa de la historia, la cual tiene presencia en todas las naciones. Pero ¿cuántos de esos millones de personas son realmente salvas? ¿Cuántos de ellos pertenecen a Dios? ¿Y cuántos asisten simplemente porque Dios sana, porque la palabra les ayuda en su superación personal, porque la presencia de Dios da paz, porque la alabanza es buena o porque la fe es buena terapia para sus hijos? La parábola del trigo y la cizaña nos explica por qué se da este fenómeno y qué pasará al final de los tiempos. Muy bien, entonces esta es la introducción de la enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña, y hoy vamos a entender por qué, a pesar de que la iglesia del siglo XXI es la iglesia más numerosa de la historia, no necesariamente en número de discípulos, pero sí en número de feligreses. Hay una diferencia, lo sabemos bien, en nuestra iglesia hemos hablado mucho de este tema, pero lo importante es que entendamos que no todos los que van a las iglesias pertenecen al Señor. Y de eso se trata esta parábola. Así que bueno, hay dos maneras de mirar esta parábola, ¿ok? Del trigo y la cizaña. Y las dos maneras son válidas. Una manera es cuando miramos el trigo, es la iglesia, los santos, los redimidos, y la cizaña es el mundo. Bueno, es una forma correcta de mirar la parábola, porque cuando la iglesia sea arrebatada, el mundo va a quedar en la gran tribulación. Entonces, es una forma correcta para mirar la parábola, ¿ok? El trigo es la iglesia y la cizaña es el mundo. Pero hay otra manera de mirar esta parábola que tiene que ver solamente con la iglesia, ¿ok? Cuando dentro de la misma iglesia hay trigo y hay cizaña. Dentro de la misma iglesia están los que son de Dios y gente que no es de Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el Señor regrese, Él va a tomar solamente a los suyos y va a dejar a los que le rechazaron, aunque estuvieron dentro de la iglesia, participaban en las reuniones, asistían a las iglesias, a lo mejor pasaban algún curso por allá, pero no estaban siendo discípulos de Jesús, no estaban siendo personas sujetas a autoridad, a procesos personales, a mandamientos de Dios, simplemente simpatizaban con el Evangelio, les gustaba escuchar las enseñanzas, como dice la introducción, porque les beneficiaba para su superación personal. O bueno, es una linda terapia para nuestros hijos, llevémoslos a la iglesia para que ellos conozcan las historias bíblicas, o por tradición, o qué sé yo, cuál sea la motivación equivocada por la que mucha gente va a nuestras iglesias el día de hoy. Así que estas son las dos formas en que podemos mirar la parábola, y pues es importante que entendamos que tenemos que estar correctos, cimentados, porque juntamente con el trigo
Dios está permitiendo en nuestro tiempo, en la dispensación de la gracia, Dios permite que la cizaña crezca junto al trigo, ¿ok? Es importante no perder esto de vista porque en esto se basa la enseñanza total de la parábola del trigo y la cizaña. Vamos al punto número 1, dice, lea la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13 del 24 al 30 y defina según los versos 36 al 43 qué son las realidades espirituales de la parábola. Ok, yo quiero recordarle el concepto de parábola que vimos la semana pasada. Ok, recuerde que una parábola es el ejemplo de usar elementos de la vida cotidiana para explicar verdades espirituales, ¿no? La parábola del sembrador que tenemos ahora en pantalla, en el ejemplo, la semilla representa a la palabra de Dios, el sembrador es el predicador y la tierra es el corazón. Entonces, tenemos acá el ejemplo de lo que es una parábola. Ahora vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña y Jesús mismo va a explicarnos la parábola, cuáles son los elementos que fueron tomados de la vida cotidiana, en este caso de Israel, comparados con las realidades espirituales del reino de Dios. Así que vamos a leer primero la parábola y luego leemos la explicación. Dice Mateo 13:24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, esta es la parábola. Esta es la parábola. Y está haciendo alusión Jesús a una práctica común en tiempos del primer siglo en Israel. Ok, y para que entendamos la parábola, tenemos que entender los elementos que vienen en la parábola. El trigo y la cizaña, en primer lugar, son dos plantas que son muy parecidas en en las primeras etapas del crecimiento. Uno tendría que ser un experto para diferenciar una planta de la otra. Si nosotros no somos expertos, no vemos la diferencia entre el trigo y la cizaña. ¿Cuándo viene la diferencia? La diferencia viene después. La diferencia viene cuando ambas plantas empiezan a dar su grano, su fruto. ¿Ok? Entonces, son completamente distintas. Ahí es donde se ve la diferencia. Entonces, arrancar la cizaña cuando la cizaña está apenas creciendo, es un peligro porque el padre de familia dice, bueno, no vaya a ser que eh, se confundan y al arrancar la cizaña, pues me arranquen el trigo también, o me arranquen el trigo y me dejen cizaña. Entonces, no, dice, lo que es correcto, lo que es sabio, es esperar el crecimiento de ambas plantas y cuando ambas plantas ya empiezan a dar, a espigar, están ya sacando su fruto, entonces ahí es donde se ve la diferencia, porque el fruto del trigo es completamente distinto, más ordenado, más fino, una espiga mejor distribuida, pero la cizaña, su fruto es feo, es incompleto, ¿no? Y es completamente distinto. Y ahí es donde se hace la diferencia, al final, no al principio.
porque si se hace al principio, entonces puede haber, podemos cometer ese error. Así que este asunto del trigo y la cizaña en el ámbito natural, terrenal, Jesús lo está llevando al plano espiritual para que entendamos las diferencias de lo que sucede en el reino de Dios, para que entendamos por qué hoy en la iglesia hay hermanos genuinos, pero también hay falsos hermanos. Y parecen cristianos, todos parecen cristianos, pero no todos son de Dios. Y entonces tenemos que entender cómo es que Jesús nos marca esta diferencia. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer la explicación. Vamos a leer la explicación que dio Jesús y vamos a contestar el punto número 1. En el versículo 36, Mateo 13:36, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya la respuesta del inciso A. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es Cristo. Cristo trajo el Evangelio. Cristo trajo la verdad. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo nos explicó en el Sermón del Monte los mandamientos. El Sermón del Monte, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, representan lo que Pablo llama la ley de Cristo. La ley de Moisés vino a Moisés en un monte, en el monte Sinaí, y esa misma ley fue explicada por Cristo en un monte. Así que Cristo trae el Evangelio. Cristo trae la palabra de Dios. Cristo trae la buena semilla. Entonces, la primera respuesta es Cristo. Inciso B, el campo. ¿Qué es el campo? Vamos a leerlo. Respondiendo el verso 38, el campo es el mundo. Aquí tenemos la respuesta bastante clara. Entonces, el campo es el mundo. ¿Qué es la buena semilla? Vamos a verlo. La buena semilla son los hijos del reino. Aquí estamos hablando, obviamente, de la buena semilla germinada. Vamos a contestarlo como está en la parábola. La buena semilla son los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Pero ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo lo entendemos a un nivel espiritual? Bueno, entendemos que fuimos engendrados, dice el apóstol Pedro, fuimos engendrados por la palabra de Dios. La semilla, según la parábola del sembrador, es la palabra de Dios. Y entonces, para entender mejor la parábola del trigo y la cizaña, el trigo es la semilla plantada que ya germinó, que ya es una planta, y entonces eso son los hijos de Dios. ¿Ok? La semilla es la palabra, el trigo son los hijos de Dios. Así podemos entenderlo un poquito mejor. Inciso D, que es la cizaña. Vamos al texto. Y la cizaña son los hijos del malo. Aquí está. Los hijos del malo son la cizaña. Entonces contestamos acá, la cizaña son los hijos del malo. Nuevamente, si la semilla es la palabra de Dios, la semilla de cizaña es la mentira del diablo. Entonces, ¿qué va a producir la mentira? Va a producir gente hostil a la palabra de Dios, gente que va a ir en contra de los principios del reino de Dios, aunque parezcan cristianos, aunque canten las alabanzas, aunque digan gloria a Dios, aleluya, pero en sus valores, en sus principios, en su moral, en la esencia de su ser, no son de Dios. Aunque vayan a la iglesia, aunque griten aleluya, aunque remolineen y levanten las manos,
no son de Dios. ¿Por qué? Porque la semilla que tienen es la semilla del maligno. ¿Qué tendría que pasar en estas personas? Una genuina conversión. Yo en una ocasión hablé con un hombre en una fiesta infantil que tenía 6 años yendo a una iglesia y no había aceptado a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? A veces las mismas iglesias no están guiando a las personas a Cristo. Es reprobable, es una tacha para un líder, para un pastor, que lleguen personas por primera vez a la iglesia y no sean guiadas a aceptar a Cristo. Por eso tenemos el ministerio de consolidación. Entonces la cizaña ya germinada, brotada, la planta falsa, el trigo falso, son los hijos del maligno. El que siembra la cizaña, ¿quién es? El enemigo que sembró es el diablo. Aquí está la respuesta. El que siembra la cizaña es el diablo. Aquí va la respuesta. Inciso E. Inciso F, ¿qué es la siega? La siega es el fin de siglo. ¿Ok? La siega es el fin de siglo. Y cuando Jesús habla de un siglo, obviamente no se está refiriendo a un lapso de 100 años. Se está refiriendo a al fin de la dispensación de la gracia. ¿Ok? La dispensación de la gracia, ya casi llevamos 2000 años de esta dispensación, pero va a llegar a su fin. Y cuando llegue a su fin, ¿cuál es el evento, hermanos? ¿Cuál es el evento que va a marcar el final de la dispensación de la gracia y el inicio de la gran tribulación? Es el arrebatamiento. Esa es la respuesta. El arrebatamiento es la respuesta del inciso F. ¿Y quiénes son los segadores? Los segadores son los ángeles. Los segadores son los ángeles. Aquí tenemos la respuesta del inciso F. Ok, de manera que como se arranca la cizaña y se quema del fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Ok? Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto es la resurrección de los muertos. Obviamente tendrá lugar al mismo tiempo del arrebatamiento. La resurrección de los muertos. Entonces ya tenemos todos los elementos de la parábola presentes, ya tenemos las definiciones de lo que representa en su contraparte espiritual. El texto de abajo dice así: la cizaña es una planta muy parecida al trigo durante sus primeras fases de crecimiento, pero al final las diferencias son muy obvias. Hay registros históricos del derecho romano de cómo se sancionaba a quien esparcía cizaña en el campo de sus competidores, lo cual nos indica lo realista de la parábola para la gente de ese tiempo. Muy bien, vamos al punto número 2. ¿Por qué el agricultor no quiso que sus siervos arranquen la cizaña? ¿Ok? Vamos entonces a regresar en el texto de la parábola y vamos a ir al versículo 29. La pregunta es, ¿por qué el agricultor no quiso que sus siervos arranquen la cizaña? Bueno, ya expliqué, ¿verdad?, que la cizaña y el trigo son muy parecidos al principio y uno podría equivocarse y arrancar la planta buena. Entonces, no, hay que esperar a que salga la espiga, a que se dé fruto. Ahí en el fruto, ahí es donde se ve si es trigo verdadero o trigo falso. En el fruto. Recuerda que Jesús nos enseñó que por el fruto se conoce el árbol. Entonces, cuando la cizaña da fruto, da un fruto amargo, da un fruto de rebelión,
da un fruto falso que no es de Dios, gozo falso, paz falsa, amor falso, paciencia falsa, benignidad falsa, mansedumbre falsa. Es un fruto falso. Pero el trigo va a dar un fruto genuino. ¿Ok? Entonces, hay que evitar arrancar la planta de cizaña al principio, porque pudiéramos dañar la planta verdadera. Esa es la razón. Pero vamos a poner la respuesta tal cual está en la Biblia. Dice acá, Él les dijo no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Esta es la respuesta. Podemos resumirla para no dañar el trigo, ¿verdad? Pues esa puede ser un resumen. ¿Por qué el agricultor no quiso que sus siervos arranquen la cizaña? Para no dañar el trigo. ¿Ok? Esto nos lleva a una conclusión de que Dios no va a ejecutar juicio hoy, sino lo hará después. Es normal que queramos quitar a quienes tienen indicios de rebelión en nuestros proyectos o ministerios. O sea, es normal porque los siervos del agricultor estaban diciendo, oye, ¿quieres que quitemos esto? ¿No? A veces, como dicen los líderes, a veces, ¿no? Pastor, ¿quieres que cortemos cabezas con gente rebelde dentro de la iglesia? ¿No? A veces uno tiene esa tentación. Entonces, pero, ¿cuál es la respuesta? No, 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 no. Vamos a esperar el fruto. ¿Qué significa esto? Significa que a veces si nosotros somos autoritarios y ejecutamos una disciplina arbitraria, podemos cometer una arbitrariedad, una injusticia. No, hay que esperar. Hay que esperar que la persona que tiene malas intenciones, que a lo mejor está cumpliendo todos los requisitos para quedar bien, hay que esperar a que salga el fruto, ¿ok? Para que tengamos una razón de peso para aplicar una restricción. Entonces, este es el consejo que da el padre de familia. Este es el consejo. Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. El trigo y la cizaña son muy parecidos al principio y podríamos equivocarnos. Así que para evitar cometer errores, tenemos que esperar a que la planta madure y salga su fruto y entonces se manifieste si es de Dios o no. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado en hacer juicios eh, 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 prematuros de cierta persona? Pensamos que cierto discípulo es rebelde, es una persona eh, 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 incómoda, ¿no? Pero al final resulta que no era cizaña, que era trigo, que era una persona realmente que tenía dudas, que era inquieta y que quiere hacer las cosas bien delante de Dios. Nos ha pasado muchas veces. Y otras veces vemos personas aparentemente muy nobles, muy sumisas, muy calladas, muy introvertidas y decimos, wow, qué tremenda persona, esta es de Dios. Y al final resulta que no. Al final resulta que no, que termina, no sé, cometiendo algún pecado, yéndose de la iglesia mal, etcétera. Entonces podemos equivocarnos si no tenemos, a veces podemos equivocarnos en nuestra intuición. Por eso yo siempre le he dicho a los líderes, nunca limiten a una persona sin hablar con ella. Hay que hablar con la persona primero, porque a veces hacemos juicios prematuros y decimos a esa persona tiene un mal corazón. Bueno, ¿cómo lo sabes? Eres el Espíritu Santo, puedes entrar en la persona. Ahora, pero si tú hablas con la persona y le dices, oye, mira, fíjate que yo he notado ciertas actitudes, no le das importancia a los avisos que pongo en el grupo, no llegas temprano, en la reunión estás como que no quieres estar, y bueno, yo quiero saber si realmente quieres estar en este ministerio o no quieres estar. Hay que hablar, hay que hablar. Pero con el paso del tiempo se manifiesta quién es de Dios y quién no es de Dios. Entonces, este es el consejo que da el agricultor
la razón por la que el agricultor no quiso que los siervos arranquen la cizaña. Punto número 3. ¿Qué orden le dio el hombre a sus siervos en el verso 30? Nuevamente vamos al verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esta es la orden. Y esto es lo que Dios está haciendo. Dejar crecer ambas plantas hasta la siega. La respuesta sería, para resumirla un poquito, dejar crecer ambas plantas hasta la siega. Esta parábola nos revela la implacable política justiciera de Dios. Él no enjuicia hoy al pecador, porque de hacerlo podría dañar a terceras personas. Él espera hasta el arrebatamiento para tomar a los que son suyos y dejar a los que le rechazaron. Esto explica por qué hoy hay mucha gente mala que vive en paz sin recibir la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la política justiciera de Dios? Dios va a dejar crecer lo uno y lo otro. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no está enjuiciando al pecador hoy. Estamos en el periodo de la gracia, estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Dios no está pagando, no está retribuyendo al pecador hoy, porque al hacerlo podría dañar a los que son de él, podría dañar a los santos. Un terremoto, una catástrofe, una epidemia, etcétera, pudiera dañar a los santos. Entonces Dios no está haciendo juicio hoy. Todo lo que vemos, pandemias, terremotos, esos no son juicios de Dios. Esos son cosas naturales que están sucediendo, pero Dios no está ejecutando juicios hoy. Ahora, sí corrige a sus hijos. Dios sí disciplina a sus hijos, que es completamente distinta a la disciplina de Dios por sus hijos que el juicio de Dios por la maldad del pecado. Es completamente distinto. Si usted es hijo de Dios y su padre le está disciplinando, es una señal de que usted es amado por Dios. Para que no se vaya del redil, entonces usted regresa. Dice que los beduinos rompían la pierna de una de sus ovejas que insistían en salirse del redil porque se la va a comer el lobo. Entonces, al hacer esto, la oveja queda dolorida, pero queda en el rebaño. Entonces, Dios va a disciplinarnos. Esto es otra cosa que el juicio. Ok, entonces Dios permite el crecimiento de ambas plantas. Dios no está ejecutando juicio sobre el pecado todavía, pero sí lo va a hacer. No lo está ejecutando porque al hacerlo podría dañar a los que son de él. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a retirar de la tierra a los que son de él. Y después del arrebatamiento vienen los 7 peores años de toda la historia de la humanidad. Apocalipsis capítulo 4 al 19. Toda esa secuencia de eventos catastróficos vendrán sobre la humanidad infiel, sobre los que le rechazaron. No somos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Nosotros seremos levantados, nosotros seremos arrebatados, y entonces vendrán las copas de la ira de Dios. Y toda ese dolor acumulado en el corazón de Dios por la maldad, por la injusticia, va a ser derramado sobre los que nunca quisieron arrepentirse, sobre los que nunca quisieron caminar con Cristo. No estoy diciendo que los perfectos van a ir con Cristo, no, los que están en Cristo. Los que están en Cristo vamos a ser arrebatados. Y entonces va a venir el juicio sobre
la humanidad infiel. Esto es lo que va a pasar. De eso se trata la parábola. Jesús nos está diciendo, parece que no estoy haciendo juicio por el pecado, parece que nada pasa con el malhechor. El malhechor peca y vuelve a pecar y vuelve a pecar. Y vemos toda esa gente en la farándula y vemos toda esa gente en la política que no se cansan de pecar y parece que no pasa nada, les va bien, tienen dinero, tienen tierras, se salen con la suya. No va a ser así, no va a ser así. Entonces nosotros tenemos que ser trigo, ser trigo. Es lo que nosotros debemos ser. Entonces dice en el texto, punto número 4, qué impactante verdad nos revela primera de Juan 2:19, de muchos que estuvieron en la fe pero se extraviaron. Vamos a ver esta impactante verdad. Dice primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifieste esto, que no todos son de nosotros. Esta es la impactante verdad que nos revela el apóstol Juan a los creyentes del siglo XXI, la iglesia más numerosa de la historia, presente en todas las naciones de la tierra, una iglesia que tiene recursos económicos, que tiene tecnología, que tiene instalaciones, que tiene pantallas, que tiene alabanza tremenda. El mensaje para esta iglesia es, no todos son de nosotros. Este es el mensaje. Esta es la verdad impactante. En primera de Juan 2:19, no todos son de nosotros. Cuando usted pase tiempos duros, amargos en el ministerio, gente le deje, gente se vaya, gente blasfeme de usted cuando usted dio su vida por ellos, recuerde este mensaje. No todos son de nosotros. Vamos a tener personas que van a entrar a la iglesia buscando novia, buscando mujer, mujer buscando hombre, buscando posiciones, buscando ganar dinero. Recuerde, no todos son de nosotros. Gracias a Dios, las iglesias que discipulamos manifiestan esto de una manera más clara que las iglesias que no discipulan. Porque en las pruebas, en los procesos, es donde sale realmente quién es quién, ¿verdad? Punto número 5, ¿qué aseguró Pedro que sucedería a la iglesia verdadera de Dios? ¿Qué aseguró Pedro que sucedería? Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esta palabra es importante. Entre. Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tremenda profecía. Parece que el apóstol Pedro está mirando la iglesia del siglo XXI. Tremenda profecía porque los creyentes del siglo XXI tenemos que tener cuidado porque estamos en la generación más confusa de la historia.
¿Mm? Estamos en la generación más confusa de la historia. Entonces, la respuesta a esta pregunta que dice, ¿qué aseguró Pedro que sucedería a la iglesia verdadera de Dios? Que habrá falsos hermanos. Habrá falsos hermanos. Y entre paréntesis podemos poner cizaña, ¿verdad? Cizaña. Habrá falsos hermanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a echarlos de la iglesia? ¿Vamos a expulsarlos de la iglesia? No, no podemos. A no ser que haya un acto completamente reprobable, no podemos hacer eso. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. No podemos intervenir, no sea que nos equivoquemos. Imagine que digamos, bueno, él es falso y usted se equivoca y no es falso, es verdadero, pero realmente necesita ser formado. ¿Mm? Entonces, no podemos saber quién es quién. Solo el Espíritu Santo lo sabe. No podemos saber quiénes van a ser arrebatados y quiénes van a ser dejados. Eso solamente el Padre lo sabe. Así que nosotros tenemos que ser fieles y caminar en esta lección que nos está dando el Señor. Dejar crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Ok, hay un comentario, perdón, no estaba leyendo los comentarios, que bueno, ya tiene rato que lo puso la doctora Cintia. Pastor, también nos ordena que con los que pecan y se dicen cristianos no nos sentemos ni siquiera a comer con ellos. Sí, bueno, hay una diferencia, ¿verdad? Tenemos que hacer una diferencia entre las personas que son genuinamente aman a Dios y fallan. Ok, hay que restaurarlos. Pero hay un proceso en Mateo 18 que si pasamos ese proceso y la persona no quiere cambiar, tenle por gentil y publicano. Hay que hacer el proceso de Mateo 18, porque una persona falle, no lo vamos a rechazar a la primera. No es que ya, fíjate que ya fuiste, te emborrachaste y ahora vete, eres de lo peor. No, 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 no. Gálatas 6:1 nos habla de espíritu de mansedumbre, no sea que también tú seas tentado. Entonces tenemos que tener temor. Ahora, hay un proceso de restauración para el creyente que cayó. No sabemos si es trigo o es cizaña, pero si nosotros llevamos el proceso de Mateo 18 y al final, después de varios intentos, la persona simplemente no quiere cambiar, entonces podemos aplicar lo que tú dices, doctora Cintia, ya ni te sientes con esa persona. Tenle por gentil y publicano. Ok. También José Acosta comenta, a veces nuestra carne nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas por molestia o irritaciones. ¿Está bien? ¿Correcto? Pastora Patti, para que no pase eso, no debemos emitir juicio a la ligera y aprender a fluir en el discernimiento espiritual. Sí, sí, pero hay que hablar. Esto no se nos debe olvidar. Hay que sentarnos con la persona, ¿ok? Fulanito dijo, fulanito hizo, mira lo que fulanito puso en las redes sociales. Si usted no se apersona y habla, yo creo que tenemos muy poca información para emitir un juicio. A veces después de hablar, las cosas se solucionan en 5 minutos y entonces uno ve, esta persona que yo pensaba que era un rebelde de primera, realmente es un hijo de Dios. Entonces tenemos que hacer los procesos y no emitir juicios prematuros, como bien dice la pastora Patti. Ajá, nos pone un versículo también, 1 Corintios 5:11, muy bien, sí, exactamente, cuando ya una persona que se llama hermano, ya le hablamos, ya le dijimos, ya lo disciplinamos, nada, 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 listo, tenle por gentil y publicano. Hay una línea que se traza y dice, bueno, el gentil y el publicano no entraban al templo de Dios, por lo tanto,
es un eufemismo de una expulsión. Tenle por gentil y publicano, tenle por un mundano. Esta persona no ha nacido de nuevo. Esta persona no es hijo de Dios. Pero tenemos que descubrirlo a través de un proceso. Ahora, ¿qué pasa cuando no hacemos los procesos? Cuando no hacemos los procesos, simplemente podemos tener incluso gente en el liderazgo que es cizaña y están en la alabanza, están en el liderazgo, porque no hicimos un proceso correcto. Hay que tener cuidado. Este es un tema delicado. Este es un tema delicado. Usted no ande por la vida ya diciendo quién es trigo y quién es cizaña. No. Lo que tenemos que hacer es hacer el proceso de Mateo 18 y al final del proceso podemos emitir un veredicto y decir, esta persona no quiere cambiar, bye bye, bye bye. Muy bien, entonces vamos a continuar. De nada, doctora Cintia, un placer, bendiciones. Vamos a continuar. Punto número 5, bueno, ya lo respondimos, habrá falsos hermanos. Y el último punto, según de Corintios 13:5, que es nuestro verso de memoria, ¿qué debemos hacer para asegurarnos de estar en la fe? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo tengo que ser severo, no con los demás, conmigo mismo. Yo tengo que ser honesto cuando leo la palabra de Dios. A veces, ¿qué me dicen hermanos? Ay, esa palabra que dio pastor estuvo tremenda. ¿Cómo no la escuchó fulano, fulano y fulano? A veces la palabra es para nosotros también. Uno tiene que ser honesto y decir, ok, sí, estoy fallando en este punto. Estoy fallando en este punto. Y entonces hacemos un examen a nosotros mismos. Nos probamos a nosotros mismos. Usted puede decir, yo ya soy un líder experimentado, tengo 8 años en Fuente de Vida, tengo mi célula, voy a tomar el curso de fundamentos nuevamente. Recuerdo cuando lo pasé hace 8 años, bueno, no lo pasé muy bien, copié en el examen, mentí en mis tareas, etcétera. Voy a hacerlo nuevamente. Usted se está probando a usted mismo. Voy a hacer limpieza. En mi tiempo no estaba lo de las firmas. Pasé de noche el ministerio de limpieza. Usted puede probarse a usted mismo. ¿Ok? Entonces, tenemos que examinarnos. ¿Esta relación que tengo con esta persona es correcta? ¿Esta forma en que yo trato a mis discípulos o que trato a mi líder es correcta? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos de tiempo en tiempo y que eh, nuestra primera reacción sea buscar a Dios en arrepentimiento. Janet comenta, excelente clase, bendiciones pastor, familia Alejandro Ortiz. Bendiciones, Janet. Ani comenta también, la cizaña además nos ayuda a crecer. Sí, sí, nos puede mostrar debilidades que tenemos y entonces vamos madurando espiritualmente. Nos ayuda a entrar en un proceso, en procesos nuevos que nos ayudan a crecer. Sí, sí, realmente las personas difíciles en la iglesia nos van a hacer ejercitar nuestra paciencia. Esto es lo más importante, comenta Nirva, el análisis personal, antes de emitir juicio, porque al final nos podemos dejar llevar por nuestra carne y argumentos y se pierde y ser piedra de tropiezo para otros. Sí, a veces no hay discernimiento, es sospechosismo, ¿no? El sospechosismo es de la carne.
El discernimiento es del espíritu. Entonces, no sea sospechosista, mejor tenga discernimiento. No ver la paja en el ojo ajeno, comenta Lulú, sino ver la viga que tenemos nosotros. Sí, exactamente. Tratar con esas áreas que nosotros sabemos. Hermano, lo sabemos, usted lo sabe cuáles son esas áreas. Trate con esas áreas en su vida personal, en su relación personal con Dios. Vamos a finalizar entonces con la conclusión, con el texto de abajo. Voy a moverme para acá. Aquí está. No todos los que van a las iglesias, los que hoy van a las iglesias son de Dios. No todos los que cantan y alaban son salvos. Muchos que hoy se dicen cristianos se quedarán en el rapto. ¿Cómo podemos evitar caer en el engaño del enemigo? Ame el trigo. Ame el trigo. Ame la verdad. Recuerde que el trigo es la semilla que sembró el Señor. La verdad. Ame la verdad. Abrácela aunque no le favorezca. Estúdiela y vuélvase experto. Si lo hace, notará la diferencia entre el trigo y la cizaña. Distinguirá el error cuando aparezca y si permanece fiel hasta el final, será arrebatado cuando llegue la siega. Esto es lo más importante, que seamos arrebatados cuando llegue la siega. Vamos a terminar con el recuadro de la derecha y quiero comentarle que estoy impresionado por la parábola del trigo y la cizaña. Estoy realmente impresionado por esta parábola porque tiene una exactitud impresionante de parte de nuestro Señor, de parte del Espíritu Santo, que inspiró a Jesús para dar esta parábola. Porque cuando entendemos cómo funciona la filosofía, la ideología, las teorías de nuestro mundo, vamos a entender que, lo importante de esta parábola. Nada más voy a dejarle un pequeño indicio de esto y si usted luego puede estudiar un poquito más, estuvimos en el Congreso, el pastor David Correa dio una excelente prédica en el Congreso de Tiempos Peligrosos, nos habló del posmodernismo. Es impresionante cómo se apega todo a esta parábola, porque todo lo que nosotros vemos hoy, la ideología de género, el feminismo, el comunismo, el socialismo, todas esas ideologías que están polulando en el mundo y son tan aceptadas, son el resultado de semillas que fueron sembradas en el pasado. Entonces, estudiar esto es muy, muy interesante. Dice el recuadro a la derecha, la semilla. En filosofía, un axioma es un principio del cual parte todo el corpus de una doctrina. ¿Ok? Un axioma es el principio, es el primer pensamiento del cual deriva todo el desarrollo de una doctrina. ¿Ok? Es como una semilla implantada en la mente y de la cual sale la planta de una idea y se ramifica en nuevas expresiones ideológicas y semánticas. Por ejemplo, si nosotros hablamos hoy del progresismo internacional, el progresismo internacional tiene muchas ramificaciones, pero todo viene de una semilla, todo viene de un axioma que le da cuerpo a esa semilla. Ok, entonces, hoy vivimos, dice el texto, hoy vivimos en el bosque ideológico de las semillas que se sembraron en los siglos pasados. Friedrich Nietzsche afirmó, Dios ha muerto y no existe la verdad absoluta. Ahora todo es relativo y cada quien es ley para sí mismo. Esto lo afirmó Friedrich Nietzsche en el siglo XVIII. Los primeros pensadores posmodernos y relativistas surgieron en siglo XVIII, siglo XIX también. Vivamos en un nuevo mundo, sin prejuicios ni distinciones. Un mundo perfecto sin un Dios que nos limite e impida nuestra autorrealización.
Esta es el credo del progresismo moderno. Vivamos en un mundo nuevo, sin prejuicios ni distinciones, un mundo perfecto, sin un Dios que nos limite e impida nuestra autorrealización. Y de acá deriva ideología de género, feminismo, todos los ismos derivan de esta, eh, digamos, estos axiomas que fueron implantados en el pensamiento occidental en los siglos pasados. Pero por muy hermosas que suenen estas palabras, son solo cizaña del enemigo, plantas parecidas al trigo, pero falsas y sin fruto. Y el verso de memoria es: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Muy bien, este es el tema de la semana. Eh, Medítelo, estúdielo, vaya más allá del texto, eh, métase un poquito a la historia, el recuadro de la derecha, analice un poquito acerca de dónde surgen las cosas. Tuvimos una conferencia con Nicolás Márquez, me dio mucho gusto que Nirva y José estuvieron allá, muy buenas. Ese tipo de conferencias nos dan ideas, ¿no? De dónde surgen todos los pensamientos que hoy estamos viendo, están en las redes sociales, los jóvenes, los adolescentes están pensando de esa manera, la música, el cine, Netflix, todo está yendo hacia una misma dirección, y nosotros los cristianos tenemos que entender que no es sino cizaña del enemigo que ha sido sembrada en el mundo y se está infiltrando a la iglesia. Así que tenemos que batallar, y entonces vamos a encontrarnos en unos de dos grupos en los siguientes años. El grupo de los que no aman la verdad serán engañados, y el grupo de los que aman la verdad serán perseguidos. Escoja el grupo correcto, escoja ser vituperado con Cristo, escoja ser perseguido, prefiera la ira de Satanás y no la ira de Dios. Prefiera la ira de Satanás y no la ira de Dios. De la ira no se va a salvar. Prefiera la ira del diablo, no la ira de Dios. Y seamos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes. Amén. Muy bien, vamos a cerrar con una oración. Le doy muchas gracias a Dios por su vida. Así que los bendigo a todos. Gracias, pastora, ya profeticé. Doctora Cintia, gracias por tus palabras. Bendiciones, Nirva, todos los que están conectados. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por este tiempo de enseñanza. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos y te pedimos, Padre, que seas tú el que nos guíe en este mundo posmoderno lleno de trigo falso, ideas equivocadas, aún dentro de tu iglesia. Queremos ser trigo, Padre, queremos dar fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Gracias por estas parábolas que nos muestran lo que está pasando en el mundo el día de hoy a nivel espiritual. Bendigo todas las personas que están conectadas y gracias por esta oportunidad de estar con ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Josué, te mando un abrazo fuerte. Chetumal, a tu esposa también, muchas bendiciones. Felicidades por tu hijo que viene en camino. Así que bendiciones a todos, un abrazo fuerte y nos vemos próximamente en la iglesia o en donde nos veamos. Así que un abrazo fuerte y bendiciones. Bye bye.